paseo, mis amores. ¿Qué tal? Vamos a divertirnos mucho. Horas después, cuando mi esposo y mi hija volvieron, ella regresó diferente y vomitando. Mi esposo dijo que era solo un mareo, pero cuando se alejó, mi hija susurró: «Mamá, la verdad es que papá». Después de lo que escuché, el caos empezó. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si le cuentas a tu mamá lo que pasó hoy, vamos a perder esta casa. Esa frase yo solo la conocería mucho después, pero fue ese día cuando todo comenzó a pudrirse. Aquella noche, yo solo vi a mi hija de 12 años vomitando sobre la mesa. Yo acababa de servir su plato favorito, lasaña con mucho queso, de esas que siempre le sacaban una sonrisa, cuando Elena salió del pasillo. Venía caminando despacio, con los hombros caídos, la mirada perdida, el cabello recogido a toda prisa. Se quedó ahí, parada frente a la silla, mirando la comida como si fuera un enemigo. «Hija, siéntate», intenté sonar alegre. Abrió la boca como para decir algo, pero en lugar de palabras salió un sonido raro, un ahogo, y enseguida el vómito. Fue rápido. Se dobló hacia adelante, se llevó la mano a la boca y el piso quedó lleno de aquel líquido ácido y amarillento. El olor subió de inmediato. «Elena», y grité, tirando el paño de cocina que tenía en la mano. Ella no respondió. Se quedó quieta, temblando, con las lágrimas corriendo en silencio. Corrí, le sujeté los hombros, aparté su cabello del rostro. «Cariño, mírame, ¿qué pasó? ¿Te duele algo? ¿Te sientes mareada? Dime algo». «Nada. Solo sollozos». Sus ojos estaban vacíos, como si estuviera a 1000 kilómetros de ahí. En menos de 10 minutos yo ya había limpiado el piso por encima, puesto a Elena en el asiento del copiloto con el pijama puesto y salido conduciendo rumbo al hospital más cercano. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos, mezclado con el ruido del motor viejo. «Respira, mi vida, respira», repetía, más para mí que para ella. «Me llamo Mariana, tengo 41 años y trabajo como ilustradora freelance. Ya aguanté plazos imposibles, clientes abusivos, noches enteras sin dormir. Pero nada me dejó tan desesperada como ver a mi hija encogida en el asiento, callada, como si tuviera miedo hasta de existir. Cuando llegamos al hospital, expliqué todo deprisa en la recepción, casi tartamudeando. Ella está vomitando de repente, casi no come desde hace días, ha faltado a clases, se queja de dolor de estómago, de cabeza, por favor, atiéndanla». Se llevaron a Elena a una sala de exámenes y yo me quedé afuera, abrazando mi bolso como si eso pudiera sostener el mundo en su sitio. El reloj en la pared avanzaba demasiado lento. Yo solo pensaba en dos cosas: ¿qué se me pasó por alto y dónde está Javier? Mi esposo había llevado a Elena al centro comercial un fin de semana antes. «Un día de padre e hija», dijo, casi empujándome fuera del coche cuando comenté que quería ir con ellos. Desde que regresaron de ese paseo, mi casa se convirtió en un lugar extraño. Elena dejó de hablar conmigo, empezó a faltar a clases con excusas de dolor en todos lados, dejó de comer como antes, evitaba mirarme a los ojos. «¿Y Javier?» Javier solo repetía. «Es una etapa, Mariana. Así son los adolescentes. Deja de dramatizar». Fue él también quien lanzó la frase que me retumbaba en la cabeza mientras esperaba en el hospital. «Solo está mareada. Come mal, vive pegada al celular, por eso se siente mal. Yo no soy médica. Pero soy madre». Y algo estaba muy mal. La puerta de la sala al fin se abrió. Un médico relativamente joven, con ojeras y cara cansada, llamó mi nombre. «¿Señora Mariana?» Me levanté tan rápido que casi tiro la silla de al lado. «Sí, soy yo». «Mi hija, ¿está bien? ¿Es una infección? ¿Un virus?» «No será». Casi dije embarazo y me odié por pensarlo. «Ella tiene 12 años, por favor». Estaba hablando demasiado.
El médico levantó la mano, pidiéndome calma. Siéntese un momento, por favor. Me senté, pero por dentro todo mi cuerpo seguía de pie. Respiró hondo. La parte física inmediata está controlada. Está un poco deshidratada, vamos a hidratarla y a controlar el vómito. Pero, me miró directo a los ojos, el problema principal de Elena no está en el estómago. ¿Cómo que no? Su cuadro es muy compatible con gastritis nerviosa. Y durante el examen noté pequeñas áreas sin cabello en el cuero cabelludo. Vamos a investigar, pero todo indica inicio de alopecia areata. Hablaba despacio, como quien sabe que cada palabra es un golpe. Estos cuadros, juntos, suelen tener un origen emocional. Alguna situación de estrés intenso, miedo, presión. Sentí el piso abrirse debajo de mis pies. ¿Está diciendo que alguien le está haciendo daño a mi hija? Él dudó. No puedo afirmarlo sin escuchar a Elena. Lo que sí le puedo decir es esto: esa niña está cargando algo muy grande sola. Necesita hablar. Y sentirse segura. En casa. Con ustedes. Con ustedes. Todavía pensaba que existía un nosotros. Asentí, con la garganta cerrada. Voy a hablar con ella. Me explicó que, en ese momento, lo más urgente para Elena era protección emocional. Y que si nada cambiaba, la gastritis podía empeorar, y la caída de cabello también. Salí del hospital con Elena medio dormida en el asiento, después del medicamento para el vómito. El cielo estaba oscuro, las luces de la ciudad se mezclaban con las gotas de lluvia en el vidrio. En el semáforo en rojo, miré su cara todavía infantil y sentí una culpa que quemaba. Elena, susurré, si fue algo que yo hice, perdóname. Pero por favor, hija, no cargues esto sola. Abrió los ojos un segundo. Parecía querer decir algo. Pero lo cerró otra vez, agotada. Al llegar a casa, la ayudé a acostarse. Ella se tapó hasta la barbilla y giró el rostro hacia la pared. Salí del cuarto con las manos temblando. Tomé el celular y le escribí a Javier. Elena se puso mal, tuvimos que ir al hospital. Diagnóstico: gastritis nerviosa e inicio de alopecia. El médico dijo que es algo emocional serio. Vuelve a casa ya. Tenemos que hablar. Envié. Vi los 2 tics azules. Lo leyó. Pero, durante un tiempo que pareció interminable, no respondió. Y una sola pregunta empezó a gritar dentro de mí, más fuerte que cualquier otra. ¿Qué pasó exactamente en ese paseo? ¿Solo los 2? Mientras esperaba la respuesta de Javier, me senté al borde de mi cama y cerré los ojos. Los recuerdos no obedecieron, empezaron a rebobinar solos, meses, quizá más tiempo atrás. Cuando conocí a Javier, era el tipo de hombre que todo el mundo llama un buen partido. Divertido, vendedor nato, sabía hablar con cualquiera. Yo, ilustradora tímida que pasaba la mitad del tiempo dibujando mundos que no existían, me quedé fascinada. En 2 años ya estábamos casados. En menos de 3, éramos padres de Elena. Durante mucho tiempo yo creí de verdad que tenía una familia perfecta. Javier casi no hacía nada en casa, los platos sucios parecían invisibles para él, pero como padre era presente, la llevaba al médico, al parque, conocía a las maestras. Cuando empecé a tomar más trabajos freelance, fue él quien dijo: Está bien, yo me encargo de las cosas con nuestra niña. Y yo le creí. El problema es que cuando Elena empezó a crecer, él empezó a decir que el trabajo lo había ahogado. Estoy lleno de metas, Mariana. La empresa está encima. No puedo rechazar horas extra. Llegaron las noches en las que no volvía antes de medianoche. Luego, los sábados de guardia. Después, algunos domingos también. Y yo, sola, rompiéndome para cumplir con entregas, casa, escuela, cuentas. Al principio, me lo tragué. Es una fase, me repetía, la misma frase que él soltaría tiempo después.
hasta que una noche llegó tarde, yo estaba agotada, y dije: Javier, no estoy dando abasto. Yo también trabajo, aunque sea desde casa. Necesito que vuelvas a participar aquí. Me miró como si yo estuviera molestando. Y ya te dije 1000 veces que estoy hasta el cuello, Mariana. Tú trabajas desde casa, puedes organizar tu tiempo. No me cargues más peso. Ahí sentí una grieta. Pequeña. Pero fue ahí. Pensé en esa conversación, sentada con el celular mudo en la mano, y una imagen vino enseguida, la mujer frente a nuestra casa. Había sido unas semanas antes. Yo había bajado a buscar correspondencia, en sudadera y sandalias, cuando vi a una mujer parada en la acera, mirando la fachada. Tendría unos 30 y tantos, cabello negro largo y lacio, demasiado perfecto, como si alguien lo hubiera alisado hasta dejarlo tirante. Tenía un lunar cerca del ojo derecho que llamaba la atención. Sonrió en cuanto me vio, un gesto extraño, demasiado íntimo para ser desconocida. «Hola, ¿aquí vive Elena?» Fruncí el ceño. «Sí, aquí vive». «¿Y tú eres?» «Ay, perdón, no me presenté. Soy Paola». Hizo una pausa, acomodándose el bolso. «Mi hijo estudia en la misma escuela que tu hija. He visto a Elena algunas veces. Y, también conozco a Javier. Por el comité de padres». El nombre de mi marido en su boca me supo amargo. «Ah, ya». Forcé una sonrisa educada. «Perdón, no recuerdo haberte visto en las reuniones. Es que no siempre puedo ir». Dio un paso más, invadiendo mi espacio. Hoy solo estaba pasando por aquí, vi el apellido en la placa y pensé, ¿será la casa de él? Y sí. De él. No de ustedes. De él. En el momento sentí una incomodidad, un escalofrío tonto, pero me callé. Madre de compañero, pensé. Mejor ser educada. O bueno, pues bienvenida al barrio, respondí, con ganas de terminar ahí. Y gracias, se dio la vuelta para irse y lanzó, por encima del hombro, dale un beso a Elena de mi parte. Y, mándale saludos a Javier. Saludos. Cuando se lo conté a Javier esa noche, dejó el tenedor caer sobre el plato. ¿Paola? ¿Aquí? Sí. Dijo que su hijo va a la escuela con Elena. Tardó un segundo de más en contestar. Ah, sí, se limpió la boca con la servilleta. Debe ser alguna mamá que nos ha visto en las reuniones. Gente carente, ya sabes, que quiere crear intimidad. Elena estaba en la mesa con nosotros, comiendo en silencio. En ese momento yo no vi cómo se tensó. Enseguida empezó un comercial de un centro comercial enorme en la tele. Elena se animó. «Papá, ¿vamos un día?» ¿Los tres? Javier sonrió, un gesto que no le llegó a los ojos. «Claro, princesa. Podemos ir el sábado. Yo te llevo». ¿A los dos?, preguntó ella, con esperanza. Yo abrí la boca. «Si ustedes van, yo». «Y no hace falta, Mariana», Javier me cortó. «Quiero un día solo con Elena. Cosa de padre e hija. Tú tienes unos dibujos que entregar, ¿no?» La manera en que me miró, como si yo fuera un estorbo. El sábado, Elena bajó las escaleras ajustando su mochila, emocionada y nerviosa. «Mamá, ¿segura que no quieres ir?» Yo tenía claro lo que quería. Pero no sobre el paseo. «Voy, tengo que trabajar, amor. Ve y diviértete con tu papá». Mientras yo hablaba, vi la mirada de Javier por detrás de ella, casi perforándome, una advertencia muda para que no insistiera. Salieron. Y cuando volvieron, horas después, fue como si hubieran dejado la alegría en el estacionamiento del centro comercial. Elena entró primero, pasó junto a mí sin decir nada y se fue directo a su cuarto. Javier entró detrás, con una expresión dura, cerrada. «¿Y bien?»
Traté de sonar ligera. ¿La pasaron bien? Normal, respondió seco. Elena está con cosas. Cosas de adolescente. Dale tiempo. Quise ir tras mi hija en ese instante, pero la forma en que él me cortó, tan tenso, me paralizó. Y los días siguientes empezaron a desmoronarse, faltas a clases, quejas de dolor de estómago, de cabeza, silencios, platos llenos regresando a la cocina, su mirada esquivando la mía. Y ahora, el vómito, el hospital, el diagnóstico. Mi celular vibró al fin. Un mensaje corto de Javier. Estoy terminando algo aquí. Ya llego. Seguro solo está mareada otra vez. No dramatices. Mareo. Gastritis nerviosa. Alopecia. Sentí ganas de estrellar el celular contra la pared. Él llegó casi una hora después. Yo estaba en la sala, con las luces apagadas, solo una lámpara encendida. Parecía escena de película, pero el dolor era muy real. ¿Dónde está Elena? Preguntó apenas abrió la puerta. Durmiendo. Agotada. Después de vomitar hasta no tener nada más en el estómago, me levanté. El médico dijo que es gastritis nerviosa. Que está cargando algo muy pesado. Algo que no puede decir. Su rostro se puso pálido por un segundo. Sutil. Pero yo lo vi. Ay, Mariana, los médicos exageran. Siempre buscan un nombre raro. Ella siempre fue ansiosa. Debe ser cosa de la escuela, exámenes, amigas. La escuela no cambió. Lo que cambió fue después de aquel paseo contigo. Desvió la mirada. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Le estoy preguntando, me acerqué. ¿Qué pasó en ese centro comercial? ¿Discutieron? ¿La humillaste? ¿Qué hiciste? En nada, se rió, seco. No le hice nada. La niña es dramática. Comió porquerías, se mareó. Es eso. Volví a escuchar la voz del médico diciendo peso emocional y sentí algo hervir dentro de mí. Tú no viste cómo vomitó hoy, Javier. Ni viste los mechones de cabello en la almohada. Esto no es solo un mareo. Él caminó a la cocina, abrió la nevera como si estuviéramos en una escena cualquiera, sacó una lata de cerveza. Mariana, siempre fuiste exagerada. Si sigues así, la que va a necesitar medicación eres tú. La frase, dicha con tanta indiferencia, dolió más que cualquier grito. Iba a responder, quizá gritar, quizá llorar, cuando escuchamos el sonido suave de la puerta del pasillo abriéndose. Volteamos los dos. Elena estaba ahí, en pijama, pálida, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión que yo jamás había visto en su cara, una mezcla de miedo, asco y decisión. Mamá, su voz salió débil. Necesito contarte lo que pasó ese día. El mundo se quedó en silencio. Hasta la nevera pareció dejar de hacer ruido. Javier se quedó congelado, todavía con la lata en la mano. Y yo supe, sin ninguna duda, que la verdad iba a doler más que cualquier diagnóstico. Elena caminó hasta el sofá despacio, como si cada paso pesara 100 kilos. Fui a ayudarla, pero hizo un gesto con la mano, pidiéndome que no la tocara. Eso me cortó el alma. Se sentó, se abrazó las piernas, respiró hondo. Lo que voy a decir te va a doler, mamá, empezó, mirándome a mí, no a su padre. Pero ya no puedo seguir guardándolo. Hija, nada de lo que digas va a hacer que te quiera menos, me senté a su lado. Habla. Javier estaba de pie, junto a la cocina, duro como una estatua. Elena tragó saliva. Cuando fuimos al centro comercial, yo estaba feliz. Caminamos, comimos, vimos tiendas, hasta que papá dijo que tenía que ir al baño y me dejó sentada en una mesa de la plaza de comidas, esperando. Sus manos temblaban. Yo estaba mirando el celular cuando una mujer llegó y me preguntó, ¿tú eres Elena, verdad, hija de Javier?
El estómago se me revolvió. Paola. ¿Cómo era, hija? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Cabello negro, muy liso, bien largo, tenía un lunar aquí, cerca del ojo, señaló. Dijo que me conocía de la escuela. Que su hijo es menor que yo. Luego se sentó sin pedir permiso. Javier hizo un ruido con la garganta, como si quisiera interrumpir, pero lo fulminé con la mirada. Me agarró la mano y dijo, yo soy Paola. Nos hemos visto en la escuela varias veces. Tu papá y yo somos muy cercanos. Elena apretó los labios. Me pareció raro, mamá. Pero me dio pena levantarme. Ella hablaba como si ya fuera parte de nuestra familia. Unas lágrimas empezaron a caerle. Luego sacó su celular, abrió una foto y la empujó hacia mí. Era papá, con ella, la voz se le quebró. Los dos besándose. Como novios, mamá. Sentí que me arrancaban el aire. La imagen que yo nunca había visto estaba ahí, descrita por mi hija. Me dieron ganas de vomitar en el momento, siguió. Empecé a decirle que era un montaje, que no podía ser verdad. Pero ella se rió, una risa horrible, y dijo, yo voy a ser tu nueva mamá. Esa mujer en tu casa ya fue. Javier se va a separar de ella y se va a venir conmigo. El mundo giró. Me sujeté al brazo del sofá. Elena, susurré. También dijo, ahora las lágrimas caían sin parar, que papá vivía quejándose de ti. Que eras fría, quejumbrosa, que solo pensabas en el trabajo. Ella sabía cosas de nuestra casa, mamá. Cosas que solo alguien que viene aquí puede saber. Ahí estaba todo. Las noches de guardia, las horas extra, la mujer en la puerta. Todo en una línea recta de traición. Miré a Javier. Estaba blanco. Elena respiró hondo, como si necesitara fuerza para la segunda parte. Yo salí corriendo a buscar a papá. Le dije que la había visto, le conté de la foto, sus manos se retorcían. Dijo que yo estaba inventando, que estaba histérica. Yo le dije que iba a contarte. Que tú tenías derecho a saber. Se detuvo un segundo, mirando el piso. Fue ahí cuando dijo, sus ojos se llenaron de nuevo, que si tú te enterabas, te podías enfermar, que te daría algo en el corazón o en la cabeza. Que no teníamos dinero para una separación, que íbamos a perder la casa, que yo tendría que cambiar de escuela, dejar a mis amigas. Me dijo, si amas esta casa, si amas a tus amigas, te callas. No le digas nada a tu mamá. Algo dentro de mí se rompió de golpe. Javier no solo me había traicionado. Había usado el miedo de nuestra hija para proteger su doble vida. Yo le creí, mamá, Elena lloraba, avergonzada. No quería que te enfermaras. No quería perder la casa. Entonces me callé. Pero cada vez que me acordaba de la foto, quería vomitar. Empecé a enojarme contigo también, porque pensaba, si ella fuera diferente, él no la engañaría. Sé que es injusto, pero lo pensaba. Y eso me hacía sentir todavía peor. La abracé sin pensarlo. No, amor. Nada de esto es culpa tuya. Ni mía. El que tomó las decisiones fue él. Javier por fin habló, la voz temblorosa. Ya, Elena, ya hablaste suficiente. Me giré hacia él, con un odio frío que yo no sabía que tenía. No. El que habló poco fuiste tú, Javier. Ahora te toca, me levanté. ¿Desde cuándo? Se pasó la mano por la cara. Mariana, yo. ¿Desde cuándo? 3 años, murmuró. Nos conocimos en una reunión de la escuela. Ella estaba con problemas, la ayudé con un tema de inscripción, y las cosas se fueron dando. ¿Se fueron dando? Me reí, amarga. ¿Como un choque en la calle? ¿Te tropezaste y caíste dentro de ella? No hables así, parecía ofendido, lo que solo me dio más ganas de gritar.
nosotros estábamos mal. Tú siempre cansada, siempre irritada, solo pensabas en trabajo y en cuentas. Paola me hacía sentir importante. Ahí estaba la justificación clásica. La misma historia de siempre. De entonces, para sentirte importante, me engañaste. Y cuando tu amante decidió jugar sucio con nuestra hija, tú elegiste protegerte a ti, no a Elena, lo señalé. Amenazaste a una niña de 12 años con quedarse sin casa y sin amigas para mantener tu vida doble. Se encogió. Yo iba a terminar, Mariana. Lo juro. Paola se puso obsesiva. Empezó a perseguirme, a mandarme mensajes todo el tiempo. Intenté cortar, pero ella amenazó con contarte todo a ti, a la gente del trabajo. Y entonces decidiste usar a tu hija como escudo. Brillante. Elena sollozaba bajito. Quise romper algo. Pero respiré profundo. Recordé al médico hablando de seguridad emocional. No podía convertir ese momento en un espectáculo aún peor para ella. Te vas de esta casa hoy, dije, firme, mirando a Javier. Y mañana mismo voy a hablar con una abogada. No voy a ser cómplice de tu cobardía. Mariana, piensa en Elena, suplicó. Una separación ahora. Estoy pensando en Elena. Tú fuiste el que no pensó. Se arrodilló en medio de la sala. Perdóname. Termino todo con Paola, te lo prometo. Busco ayuda, hago terapia, yo. Y no se trata de arreglar tu ego, Javier, lo interrumpí. Se trata de reparar lo que le hiciste a nuestra hija. Y, por increíble que parezca, de respetarme a mí. Algo que no haces hace mucho tiempo. Empezó a llorar. Años atrás, quizá eso me habría quebrado. Esa noche, solo me dio asco. Llevé a Elena de vuelta a su cuarto. Me acosté a su lado, le acaricié el cabello, escondiendo el impacto al ver las pequeñas áreas con menos pelo. «Mamá, ¿te vas a enfermar?», preguntó, recordando la amenaza. Tragué el llanto. No, mi amor. Me voy a poner fuerte. Por las dos. El que va a tener que enfrentar las consecuencias de lo que hizo es él. No tú. Nunca más tú. Cerró los ojos, exhausta, y por primera vez en semanas sentí que, pese al dolor, había alivio en ella. Cuando volví a la sala, Javier estaba sentado en el piso, con el celular en la mano, grabando un audio. Ya no se puede, Paola. No puedo seguir. Elena lo sabe todo. Mariana también. Es mejor que... Me vio y detuvo la grabación. ¿Ya empezaste a recoger tus pedazos por ahí?, pregunté, fría. Perfecto. Guárdalo todo. Va a servir como prueba. Esa madrugada, mientras él armaba una maleta a toda prisa, me senté frente a la computadora y le escribí a una amiga abogada de familia. Solo puse: necesito ayuda. Infidelidad, exposición de mi hija a abuso emocional. Quiero todas las medidas posibles. Envié. En la puerta, Javier lloriqueó. No quiero perderte a ti ni a Elena. Y ya nos perdiste, respondí, sin levantarme. Salió. Y por primera vez en mucho tiempo, aún con el corazón hecho pedazos, sentí que estaba haciendo algo por mí y por mi hija. Lo que vendría después, se llamaría justicia. Las semanas siguientes fueron como uno de esos dibujos que yo hacía de adolescente. Primero un boceto confuso, lleno de líneas torcidas, y poco a poco las formas empezaron a definirse. Mi abogada, Renata, escuchó todo en silencio. Cuando mencioné cómo Paola había abordado a Elena, casi perdió la compostura profesional. Que esto no es solo adulterio, Mariana, dijo, tomando notas. Esa mujer expuso a una menor a un conflicto extremo, la usó como herramienta de manipulación. Y tu esposo lo permitió. Se puede pedir daño moral, sí. Y medidas de protección, si hace falta. Hablamos de pensión,
de la casa, de la custodia. Yo sentía rabia, tristeza, culpa, pero mientras Renata enumeraba opciones, empezó a aparecer algo nuevo, poder. Yo ya no solo reaccionaba. Estaba actuando. Entramos con la demanda de divorcio y con una acción contra Javier. Él reaccionó como yo imaginaba, primero negando, después queriendo convencerme de arreglarlo todo sin abogados, y cuando vio que no iba a ceder, pasó a hacerse la víctima. Me llegaron mensajes llenos de drama. Estás destruyendo nuestra familia por un error mío. Piensa en Elena, ella necesita a su padre. Ya terminé con Paola, no hace falta llegar tan lejos. Terminar con Paola. Ahí fue cuando la parte poética de la justicia empezó. Paola no lo tomó bien. La primera vez que me escribió, temblé. Era una foto de Javier durmiendo, claramente vieja, con una leyenda, mira lo que perdiste. Borré. Bloqueé. Después comenzaron las llamadas de números desconocidos, recados dejados en la portería de la escuela. Un día, cuando fui a buscar a Elena, la vi del otro lado de la calle, apoyada en un poste, mirándome con aquella sonrisa torcida. Cruzó sin pedir permiso, como si fuera la dueña de la escena. No tenías que hacer esto, Mariana, dijo, con una calma arrogante. Javier iba a estar conmigo de todas formas. Entonces, ¿por qué sentiste la necesidad de torturar a una niña de 12 años? Pregunté, controlando la voz. No te bastó robarte a un mal marido, también quisiste robarle la paz a mi hija. Se rió. Ay, qué dramática. Los niños exageran, ya sabes. Y si ella se puso mal, la culpa es de Javier y tuya. Él vivía quejándose de ti. De lo fría que eras, de lo insoportable. Algo hizo clic. Ya no le tenía miedo a esa mujer. Veía a alguien demasiado pequeño, peleando por atención a cualquier precio. Puedes odiarme lo que quieras, respondí. Solo no te acerques más a mi hija. La próxima vez no va a ser conversación, va a ser denuncia. Se burló, se dio la vuelta. Pero yo cumplí. Con orientación de Renata, hice una denuncia por acoso y persecución. Entregamos capturas de pantalla, audios, testimonios de vecinos que la vieron rondando la calle. Puede parecer exagerado. Pero después de lo que hizo con Elena, yo no iba a esperar a que pasara algo peor. Javier empezó a sentir las consecuencias también. La historia, por supuesto, llegó al trabajo. Paola, en un ataque de furia, fue hasta la empresa, hizo un escándalo en el estacionamiento. Compañeros grabaron. Llegó a los jefes. En poco tiempo, Javier dejó de ser el vendedor carismático para convertirse en el tipo de lío con la mamá del colegio que terminó en policía. Terminó renunciando, presionado, intentando empezar de cero en otra ciudad. Parte del acuerdo de divorcio fue justamente esa, que se mudara lejos y que su contacto con Elena se limitara a llamadas de video supervisadas. Al principio insistió. Con el tiempo, las llamadas se fueron espaciando. Supongo que la culpa pesa más cuando no hay público. El proceso de daño moral sigue, como todo en la justicia, pero Renata es paciente. Yo también aprendí a hacerlo. Lo más importante, para mí, ya había pasado, la verdad salió a la luz. Y el poder que él usaba contra nosotras ahora trabajaba a nuestro favor. Elena empezó terapia. Al principio iba callada, casi arrastrada. Después de unas sesiones, volvió un día, con la mochila al hombro, y me dijo: Mamá, hoy hablé de todo. De la foto, de Paola, del miedo de que te enfermaras. Fue horrible, pero me sentí más ligera. Lloré en el pasillo, a escondidas. Poco a poco, su gastritis fue mejorando. La alopecia también. Ver de nuevo los cabellos creciendo fue como ver un renacimiento en cámara lenta. En casa, tuvimos que aprender a vivir solo las dos. Hubo días en que las cuentas no cerraban, en que pensé si no habría sido demasiado dura. Pero bastaba recordar su mirada,
vomitando en la sala, para tener certeza, la violencia silenciosa es mucho peor que cualquier separación. Hoy, algún tiempo después de todo, puedo mirar atrás y ver una línea clara en medio del caos. Una palabra, en realidad. Límite. Fue esa la palabra que tuve que aprender a golpes. Límite para no aceptar menos de lo que merezco en una relación. Límite para decir no aunque el mundo entero diga aguanta, es normal. Límite para proteger a mi hija, aunque el peligro llevara la máscara de padre amoroso. Y, sobre todo, límite conmigo misma, saber hasta dónde iba a seguir culpándome por decisiones que no fueron mías. Si llegaste hasta aquí en mi historia, quiero pedirte algo. Respira un momento, piensa en tu propia vida, en tus relaciones, en las cosas que tragas en silencio. La palabra que yo elijo para resumir todo lo que viví es esta, límite. Comenta esa palabra aquí abajo. Escribe solo eso, límite. Quiero ver quién entendió lo que tuve que aprender a base de golpes. Y respóndeme, de corazón, como si estuviéramos frente a frente, tomando un café. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Le habrías dado otra oportunidad a Javier? ¿Habrías intentado salvar el matrimonio por tu hija? ¿Hasta dónde llegarías para proteger a alguien que amas, incluso si eso significa convertirte en la villana en la historia de otra persona? Yo ya encontré mi respuesta. Y, por más dolorosa que haya sido, hoy puedo dormir en paz, viendo a Elena reír de nuevo, comer sin miedo, hacer planes. Si algún día ella me pregunta por qué no acepté él es solo un mareo de su padre, le voy a decir. Porque el amor de una madre también es saber cuándo decir basta.